muchas gracias por estar acá, además a esta hora que siempre es compleja. Hemos visto presentaciones muy interesantes de las ciudades digitales que han ganado, han sido reconocidas, han ganado premio en esta edición. Y ahora pasamos a un panel que creo que es sumamente interesante. Vamos a hablar del ecosistema digital y de Internet de las cosas. El ecosistema digital yo diría que es un concepto, no es nuevo, ¿no? Pero es un concepto interesante para entender y comprender cuáles son las dinámicas subyacentes a toda la cadena de valor que va desde la conectividad hasta la oferta de valor sobre las redes. Yo creo que las telecomunicaciones, tal como las conocíamos en la década pasada, ya dejan de tener sentido tal cual. La telefonía como centro neurálgico de las telecomunicaciones ya no es, ahora es una aplicación más posiblemente de un conjunto de sistemas, de plataformas, de redes, que son por naturaleza convergentes, que están basadas en protocolos integradores como es el IP. De eso un poco vamos a hablar esta tarde. En la inauguración, hoy día en la mañana, decíamos que así como hemos ido avanzando en el cierre de la brecha digital en América Latina, y vamos a ver luego a través de los indicadores del Observatorio de Banda Ancha, que efectivamente los índices de conectividad han ido mejorando, que los precios incluso reales han ido a la baja, las velocidades están aumentando. Hemos ido avanzando progresivamente en el cierre de la brecha digital de las personas, pero al mismo tiempo se está amplificando la brecha digital de los dispositivos, ¿no? Hay una nueva brecha que surge. Y si uno empieza a ver cuáles son los indicadores de esa brecha, por ejemplo, mencionábamos en la mañana la cantidad de dispositivos per cápita que están conectados a la red. Entonces, mientras Estados Unidos y Europa están del orden de 4, 5, 6 dispositivos conectados por persona y llegarán al año 2019 por sobre 10 dispositivos por persona, en América Latina tenemos hoy 2 dispositivos por persona y llegaremos a 3, ¿no? Con lo cual, las velocidades son divergentes. Se está ampliando la brecha y eso tiene implicancias en términos de cómo construimos las ciudades, de cuál es la competitividad inherente a nuestros espacios de convivencia y cómo efectivamente nos relacionamos entre sí, cómo se desarrolla el gobierno local, cómo se desarrollan en general las actividades que conocemos. De eso es lo que vamos a hablar, del ecosistema digital en su conjunto, de los avances que hemos tenido y de los desafíos inherentes a Internet, de las cosas donde además empiezan a surgir desafíos que son de carácter ético incluso. Hace pocos días atrás se publicaba, habían varias publicaciones que indicaban cuál será la ética que tienen que tener los vehículos, los carros, los autos sin chofer, y cómo tienen que decidir en situaciones extremas a quién salvan, al que va adentro, al que está afuera. Hay un conjunto de desafíos que son éticos y que tenemos que abordar en el marco del desarrollo tecnológico. Obviamente, la privacidad, la protección de los datos está allí, está en el centro de los temas que vamos a conversar a continuación. Entonces, partimos con la primera conferencia. La idea es que vamos a tener presentaciones o comentarios iniciales más o menos breves y que tengamos unos minutos para poder compartir y para poder generar unas conclusiones conjuntas y poder responder las preguntas del público. Adelante. Ok, ¿aló? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes. Yo voy a dar una mirada bien local, desde el punto de vista de lo que he conocido en la ciudad de Santiago, y una mirada desde la academia sobre ciertos viajes que hemos hecho a través de las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con el aspecto de cómo hacer Santiago una ciudad inteligente. Y mi perfil, mi formación es netamente tecnológica, relacionada con la computación e informática, y por lo tanto quiero dar a conocer la experiencia respecto de contacto con las ciencias sociales, que el principal punto de esta presentación es ese, cómo interactuar entre tecnología y las ciencias sociales, especialmente la ciencia del comportamiento humano. Básicamente, el modelo conceptual tradicional tiene que ver con interacción desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y lo que está al lado derecho de esta transparencia indica cómo hacer gestión basada en un modelo de bienestar de las personas, porque al final
como el eslogan lo dice, tienen que ser ciudades inteligentes basadas en las personas, en los intereses y satisfacer las demandas de las personas, pero ¿cómo hacemos eso en la práctica? ¿De acuerdo? Sobre todo porque estos son sistemas complejos humanos muy grandes y muchos actores, muchos intereses. Eso es básicamente un modelo basado en el bienestar y, como bien dijo en la introducción ahí mi colega, tenemos distintas fuentes de información. Tenemos, sobre todo ahora con esta Internet de las cosas, podemos tener sensores y detectar movilidad, etcétera, en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y generalmente las aplicaciones de software que se hacen para poder satisfacer estas necesidades o atender de mejor manera a los ciudadanos de una ciudad inteligente, generalmente tienen que ver con métodos de clasificación de lo que las personas hacen para poder entender sus necesidades y personalizar la experiencia de la persona al usar software, ¿de acuerdo? Entonces, un primer aspecto acá es cómo relevar indicadores sociales que tengan alguna medida del bienestar y cómo transferir esos indicadores, o sea, cómo medirlos, o sea, cómo definirlos, cómo medirlos y cómo transferirlos dentro de productos de software y que podríamos llamarlos como tecnologías infosociales. ¿Cómo cambió? ¿No cambió ahora? Ahí sí. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, lo que podríamos esperar de esta nueva, podríamos decir, de esta nueva tendencia en la ciudad es a usar tecnología, sensorizar, ¿no es cierto?, y tendríamos, por lo tanto, los indicadores tradicionales, pero ¿cómo construir sobre esos indicadores, sobre esos sensores físicos, sensores sociales, y cómo definir indicadores sociales para generar productos de software que tengan interacción con los distintos actores, ¿no? Participación ciudadana, actores sociales y sobre todo alimentar correctamente a los tomadores de decisiones. Y bueno, como ya se ha dicho varias veces, tenemos que realmente hoy en día el concepto del computador es bien ambiguo, ¿no? O sea, está presente en muchos dispositivos que podemos usar a diario. Y por lo tanto, ¿cómo podemos tomar ventaja de eso, de esas lecturas, de esas comunicaciones que entregan estos dispositivos para alimentar centros de datos? Ahora, una manera que pienso yo que hemos visto, digamos, que tiene que ver, esto se llama Grounded Innovation, o sea, cómo crear un ecosistema en que sea más estructurado, no solamente poner la tecnología, no poner las ciencias sociales aparte, sino que tener un enfoque en que, por ejemplo, algún gobierno regional convoca a ideas de innovación sobre determinadas problemáticas, pero esa convocatoria no es solamente una lluvia de ideas en que cada idea es un producto independiente y con la propia idiosincrasia de quien los hace, sino que tenga algún establecimiento que sea más formal respecto de llegar al punto en que tenemos realmente grounded innovation, que significa estudiar las ideas, ¿no es cierto? O sea, generar ideas, estudiar su factibilidad, pero después hacer todo un proceso orientado al diseño que sea enfocado en el usuario. Una vez que tenemos ese proceso hecho, podemos recién estar en el punto de que tenemos innovación basada en la realidad, en la realidad particular de ese entorno donde queremos poner y queremos dar a luz estas nuevas ideas. Eso es algo que yo he notado que falta, porque generalmente la tendencia es a comprar tecnologías de las empresas, pero cómo hacer de que esa tecnología realmente tenga un servicio útil al ciudadano y no pase solamente por la visión sesgada de los ingenieros informáticos que hacen o construyen productos de software sobre esa tecnología de comunicación y computación. Acá, por ejemplo, nuestro foco, quisiera como un ejemplo, aquí habría una aplicación típica hecha por informáticos para el tema de gestión de emergencias frente a desastres de origen natural. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, en este caso particular, es decir, queremos construir mapas de necesidades, por ejemplo, si hay un gran terremoto, y apoyar entonces la toma de decisiones al gobierno, en el sentido de que desplegamos en el mapa distintos símbolos que indican la necesidad de las personas. En algunas partes pueden haber necesidades de alimento, otras tienen problemas de seguridad, otros problemas de agua. ¿Y cómo podemos hacer eso entonces desde las redes sociales para detectar lo que las personas están emitiendo como mensajes de texto, por ejemplo, en Twitter? El proceso básicamente se realiza de esa manera, considerando una aplicación aislada en que uno captura los datos y después los pasa por clasificadores.
Ahora, una propuesta innovadora es decir, bueno, lo que escriben las personas, primero que nada, tiene una jerga y tiene una cultura. Entonces, eso escapa a la competencia de un ingeniero informático o de la gente de tecnología. ¿Cómo podemos meter técnicas de ciencia del comportamiento humano para detectar o intentar resolver problemas tan complejos como cuáles son las emociones presentes en los textos? Y después, una vez que detectamos las emociones en los textos, ¿cómo los clasificamos? ¿Cómo construimos clasificadores? Para poder recién, entonces, entregar un mapa que tenga algún sentido, porque muchas veces en estas cosas de texto las respuestas son aproximadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un caso en que podemos combinar tecnología de software con técnicas de psicología y de sociología. Ahora, el enfoque suena bien, pero es visto como una aplicación monolítica. Entonces, un paso más allá es decir, ¿cómo podemos construir ahora una plataforma de hardware, software y de ciencia del comportamiento humano para realmente satisfacer realmente al tomador de decisiones? Y tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, que necesitaríamos plataformas para tener los servicios de software, los productos software que satisfacen necesidades frente a la gestión de emergencias, en distintos centros de datos, cómo hacer plataformas movibles, cómo esas plataformas pueden operar en conjunto con teléfonos móviles, y ahí hay un desafío, por ejemplo, en hacer software que tenga algoritmos que no consuman mucha energía en el teléfono móvil, y sobre eso cómo poder entonces entregar perfiles de lo que está pasando en el escenario real a través de este conjunto de software y hardware, ¿de acuerdo? Es un gran problema, un desafío, y por lo tanto el primer esquema sería recurrir a las fuentes de datos, leer desde redes sociales, por ejemplo, poner una plataforma de streaming, que el concepto de plataforma está muy arraigado en plataforma de software, por ejemplo, en Smart City, en que hay distintos proveedores que proporcionan estas plataformas, pero cómo ahora, si uno como gobierno central o gobierno regional convoca a establecer una plataforma y decide por un tipo de proveedor para un tipo de problema, en este caso, por ejemplo, gestión de emergencias, cómo ahora yo también considero que yo quiero crear un ecosistema de desarrolladores de aplicación. Y al tener este ecosistema de desarrolladores de aplicación, yo le proporciono herramientas de software que les permitan a ellos construir software de mejor calidad. Y la convocatoria a presentar ideas debería ser, por ejemplo, sobre esta plataforma de generación de aplicaciones, donde, por ejemplo, hay herramientas como estos operadores basados en aprendizaje de máquina que incorporan la cultura local de las personas, ¿ya? Cómo tuitean las personas o cómo se comunican entre ellas o cómo expresan sus sentimientos o sus emociones. Y herramientas, por ejemplo, como el desarrollo de aplicaciones dice, quiero hacer algo para teléfonos móviles, lo construye, lo probará con, no sé, con 10 teléfonos móviles, 50 teléfonos móviles, pero ¿qué pasa cuando esta cosa escala a miles de teléfonos móviles? Bueno, poner herramientas de simulación que permitan simular la aplicación en un escenario real. Entonces, este es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo y sobre esa plataforma construir algunas aplicaciones tipo, que sean, por ejemplo, aplicaciones de coordinación de voluntarios. Y aquí, entonces, el tema de las ciencias del comportamiento humano tiene que ver con cómo yo, cuando coordino voluntarios, les informo, uso un lenguaje asertivo y cómo, por ejemplo, entreno a los voluntarios a través de la aplicación, etcétera, que requiere técnicas también de psicología. Cómo entrego noticias o como ya explicaba anteriormente, cómo detecto necesidades. Entonces, todo eso debería dar lugar a ciertos estándares de usabilidad del software, de las maneras como es la cultura, en este caso chilena, y la manera como las personas se expresan para construir herramientas que realmente sean un apoyo a los que toman decisiones y a las personas afectadas. Ese es como pienso yo que debería ser un enfoque cuando uno habla de un ecosistema digital basado en múltiples sensores que podrían venir de Internet de las cosas, ¿cómo podría ser realmente un sistema? O sea, básicamente considerar la cultura local, para la cual la tecnología está siendo diseñada. Entonces, como resumen de lo que dije, es
que todo comportamiento se da en un contexto cultural, o sea, el software que está hecho para los países anglosajones no necesariamente nos sirve a nosotros, ¿cierto? Incluso dentro de Latinoamérica. Cualquier herramienta que involucre comunicación y computación que esté destinada a las personas debería considerar estos aspectos que ya mencioné, comportamiento, psicología de los usuarios. Cada sistema de comunicación o de cómputo debe incluir pautas culturales que son propias de cada grupo humano, y si nosotros vamos a adoptar tecnología de afuera, bueno, ¿qué hacemos para hacerla local? Usando también metodologías, y para eso hay disciplinas que están digamos, entre la informática pura y las ciencias del comportamiento humano, como usabilidad o conceptos de neurociencia que se pueden aplicar y tienen una bajada muy práctica hoy en día en que hay que adoptarlas como metodología. Entonces, pienso yo que una manera de convocar a la creatividad de los desarrolladores de software, a la creatividad sobre todo de la gente joven que piensa nuevas soluciones que sean útiles para el ciudadano, es darles este ecosistema que nos esté compuesto no solo de tecnología dura de comunicación y computación, sino que también de estos aspectos más blandos, como se llama acá en Chile, que tienen que ver con cómo incluir la cultura, la jerga y la manera como los ciudadanos se expresan usando el producto software. ¿Okay? Esa sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Creo que ha sido interesantísima tu presentación. La aproximación como tradicional, ¿no?, a la cual estamos generalmente acostumbrados los que estamos trabajando en temas de tecnología, está pensada mucho en la tecnificación, ¿no?, en las máquinas conectadas, en una suerte de ejercicio por tratar de tecnificar procesos, incluso procesos que son esencialmente sociales. O sea, la ciudad como espacio vital es un sistema o un conjunto de sistemas complejos que están condicionadas por el factor social, por el factor sociológico, ¿no? Y posiblemente la aproximación primaria que hacemos en relación al Internet de las cosas y al M2M trata de identificar variables que son muy fácilmente medibles y a partir de allí tratar de generar modelos estandarizados, ¿no? Y uno piensa rápidamente en el vehículo y entonces está moviendo y cómo eso se comunica con los semáforos y cómo eso genera una mejor movilidad urbana. Y uno, de alguna manera, como que trata de llevar ese espacio sociológico que es la ciudad a un modelo tecnificado, ¿no? La invitación que nos plantea Mauricio es la inversa, ¿no? Es, de alguna manera, cómo entendemos la tecnología, cómo humanizamos la tecnología y cómo entendemos la sociología que la tecnología permite, o sea, que es inherente a la tecnología, cómo usamos la tecnología a las personas, ¿ah?, y cómo los dispositivos de alguna manera pueden ayudar a entender mejor a la sociedad y a mejorar evidentemente el entorno en el cual vivimos. Creo que ha sido realmente muy interesante tu planteamiento y muy distinto a lo que estamos habituados a escuchar cuando hablamos de Internet de las cosas. Al final podemos conversar un poquitito más con nuestro público. Quiero invitar a Sergio Jaravino de la UIT para que nos cuente un poco cómo desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de Naciones Unidas, como ustedes saben, de mayor relevancia en el ámbito de las tecnologías de la información, cómo en la UIT están pensando, están analizando los desafíos asociados a las tecnologías de las cosas, al Internet de las cosas, al M2M, cuáles son los desafíos que están en ese ámbito planteados. Y nada, Sergio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Pablo, y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de Naciones Unidas en TICs. Nace siendo la Unión Telegráfica y Postal, y básicamente una de sus funciones iniciales fue que los telégrafos, los sistemas de telégrafos nacionales se pudieran conectar entre sí. ¿Por qué empiezo desde allá? Porque hoy estamos hablando de Internet de las cosas y volvemos a la misma situación. Necesitamos estándares internacionales, globales en el mejor de los casos, que permitan que cada uno de los dispositivos que ustedes tienen y cada uno de los dispositivos que van a estar de ahora en adelante y cada vez con mayor número en las cosas, se conecten y que esos mensajes sean inteligibles para el resto de los dispositivos y para la red en general. Recién Pablo hablaba del auto que se comunica con el semáforo. Más nos vale que el auto y el semáforo se entiendan. Para eso
tenemos que trabajar en estándares. La UIT lo hace a nivel global. Ustedes probablemente, no sé cuánto background técnico tengan, hay distintas organizaciones de normalización o de estandarización que van desarrollando estándares y luego esos estándares salen al mercado rápidamente, se comercializan, pero el único estándar global real son las recomendaciones de la UIT. ¿Quiénes trabajan en la UIT? Todos nosotros, a través de los gobiernos, a través de entidades científicas, académicas, las mismas empresas participan en los trabajos que se hacen en las comisiones de estudio, y hoy les voy a traer una sola comisión de estudio, que es la Comisión de Estudio 20, creada hace menos de 5 meses para dedicarse específicamente a la Internet de las cosas, las aplicaciones y todo el trabajo que tiene que ver con las ciudades inteligentes y las comunidades inteligentes. Por eso el Smart Cities and Communities, que es la sigla en inglés. Este trabajo, yo no les voy a leer los slides, esta información se las dejo, la van a tener. Quiero contarles que el trabajo en las comisiones de estudio tiene un origen en varios años. El primer informe, como ven en background, de la Internet de las Cosas fue publicado en el 2005, hace 10 años. A partir de ahí se crearon grupos focales para discutir sobre ciudades inteligentes y sostenibles. Esos grupos terminaron su trabajo en mayo de este año y se presentaron a fin de octubre en una reunión de la comisión de estudio los resultados de esos trabajos y se estructuró el trabajo de la Comisión de Estudio 20. Como ven en el tercer punto, ¿cuáles son los tipos de normalización, de estandarización que necesitamos? Y toda la arquitectura de extremo a extremo, como decía Pablo, del auto al semáforo, cómo llega ese mensaje y cómo se comunica cada uno de los dispositivos a través de la red. Toda esa es la arquitectura de la que hablamos de extremo a extremo, que se puede llevar a cualquier ejemplo en el cual cualquiera de los dispositivos que ustedes tienen o dispositivos que están instalados en cualquier aparato se comunica con cualquier otro. Los mecanismos para esa interoperabilidad fundamental de la que estamos hablando y los datos también y la forma en la que se presentan. De nuevo, unificar lenguajes. Cada desarrollo que se está haciendo, cada uno de los desarrollos de los que nos hablaban recién, tienen un lenguaje. Hay que tener un lenguaje común para que todos esos dispositivos se puedan comunicar. La próxima reunión del grupo de la comisión de estudio es el 18 al 26 de enero en Singapur. Hay participación remota posible. Yo los invito a que se interesen en este trabajo, porque una de las brechas de las que nos hablaban recién, que decían, bueno, hay una brecha y por ahí los desarrollos de Europa, de Estados Unidos, no son aplicables a el trabajo que nosotros tenemos o la misma cultura latinoamericana, si quieren. Bueno, la forma de tratar de acercar esas puntas es participando. Y hay una gran brecha en el tema de normalización. La gran cantidad de normas que se utilizan y en todos los dispositivos que nosotros seguramente tenemos encima, probablemente no haya una norma que use uno de esos equipos que sea de origen latinoamericano. Y si lo es de algún ingeniero chileno, argentino, uruguayo, boliviano, que está trabajando en Estados Unidos o en Europa. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrarnos en ese trabajo de normalización, porque los estándares tienen un costo, y ese costo o lo cobramos nosotros o lo pagamos. Y me imagino que ustedes saben qué es lo que estamos haciendo el día de hoy con los estándares. Esto es básicamente los resultados de la primera reunión de la comisión de estudio y la definición de la estructura. Voy a pasar muy rápido, así lo que alimentamos después es el diálogo, más que este traslado de información que ustedes pueden después disponer en la presentación. El trabajo en la comisión de estudio se hace con cuestiones, y perdón por mantener esta presentación en inglés, pero básicamente es para que tengan una idea de cómo se estructura, y ahí van a ver que hay un grupo de trabajo que se dedica específicamente a la Internet de las Cosas, un grupo de trabajo que se dedica a las ciudades y comunidades inteligentes, y a partir de ahí se va subdividiendo el trabajo. Estas son algunas solamente de las tareas que se autoimpone el grupo para la cuestión 5
O sea, para una sola de las cuestiones que les mostraba recién, estas son solamente algunas de las tareas. Y acá ya empiezan a ver que están hablando de la aplicación de las TIC eminentemente, pero también la aplicación de las TIC para planificación estratégica de ciudades inteligentes, la aplicación de las TIC para las redes de agua, movilidad, logística, la gestión de residuos, la salud. Y todo esto implica una discusión técnica cuyo resultado son normas, son lo que nosotros llamamos recomendaciones. Y para cada uno de los casos, como ven, estas son, la columna de la izquierda es el título que tienen los proyectos de recomendación y a la derecha pueden ver más o menos de qué se va a tratar cada uno. Y acá tienen, solamente por mencionar alguna, para que vean que no es estrictamente técnico, sino que ya se vincula con la gestión, con la administración, el suplemento A de las resoluciones I4000, que habla de las ciudades y las comunidades inteligentes y da una guía para los líderes de la ciudad, para alcaldes, para intendentes, para ver de qué manera transforman la ciudad en una ciudad inteligente. Y hoy veíamos en los ejemplos de los casos premiados en esta reunión cómo el lado más humano, pero para llegar a ese lado humano hace falta el sustrato técnico, eso no tengan duda. ¿De qué manera se conecta? Bueno, lo conversaba recién un poco, lo presentaba Mauricio, y todos tenemos el afán de que esa conexión sea bien efectiva y eficiente, porque si no estamos perdiendo el foco, no es tecnología por tecnología, es tecnología para mejorar la gestión y para mejorar la vida de los habitantes de las ciudades. Un poco más de lo mismo, proyectos de recomendación solamente a título de ejemplo, y esto es una actividad próxima que va a haber en Nassau, Bahamas, ojalá que todos puedan ir, y más que nada resaltar en el día 17 y 18 de diciembre que vamos a tener un foro sobre el potenciamiento de ciudades inteligentes sostenibles, una actividad que estamos haciendo junto con UNESCO, con UN Habitat, que son otros organismos de Naciones Unidas, y ahí también hago hincapié en el tema de colaboración, porque, como les decía, la UIT como organismo internacional a veces tiene algunos procedimientos que en el afán de conseguir normas globales, ralentiza, hace un poco más lento el proceso de aprobación. Pero colaboramos con otras entidades de normalización, colaboramos, y de hecho en el trabajo de la UIT hay empresas, como les decía, hay entidades científicas y académicas, y los invito de nuevo a ver de qué forma ustedes pueden llegar, si es que realmente les interesa involucrarse en todo el proceso de normalización, porque hay formas de que ustedes también participen en ese trabajo en nuestro organismo. Acá tienen información sobre, bueno, ustedes vieron que en todos los slides están los links para que ustedes eventualmente, cuando se hagan con la presentación, puedan ir navegando y buscando información adicional si la quieren, y por supuesto me quedo ahora a disposición para las preguntas, y luego si alguno más tiene alguna pregunta para hacerme, me quedaré un rato más también para conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Creo que lo que tú has expuesto es también muy relevante en términos de cómo vamos construyendo las ciudades digitales, las ciudades del futuro, y que tienen que ver con Internet de las cosas. Yo diría que hay dos factores que me parecen particularmente relevantes. Uno es la interoperabilidad de sistemas. La interoperabilidad es cómo los distintos subsistemas conversan entre sí, cómo la información fluye para seguir desde el carro, ¿no? Desde el auto, hasta el semáforo y hasta los sistemas de gestión de cualquier servicio público, cómo esos sistemas están disponibles para la ciudadanía, y en eso la definición de estándares es crítico. Entonces, por una parte es la interoperabilidad asociada a la definición de estándares, pero un segundo carácter que me parece esencial tiene que ver con el carácter global de las tecnologías que estamos hablando. Y también, de alguna manera, la pérdida de la soberanía tecnológica de los países en un contexto en el cual las tecnologías fluyen a través de plataformas globales. Creo que también eso es una reflexión interesante y nos invita a participar, a las universidades, a los estados, a los distintos organismos y actores interesados, a participar de estas discusiones donde se están dando, ¿no? Particularmente en la UIT o en otros foros en los cuales se definen normativas de alcance global.
Hemos hablado de alguna manera de la sociología de la Internet de las cosas y las ciudades, de la tecnología del Internet de las cosas y las ciudades, y ahora vamos a hablar un poco de la economía del Internet de las cosas y las ciudades. Cuéntanos, Fernando, un poco, sí, por favor, la visión de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, respecto de cómo se desarrolla, cómo estamos en América Latina en el ecosistema digital, cómo se desarrolla hacia adelante, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las tareas en las cuales tenemos que trabajar en el futuro. El micrófono es tuyo, Fernando. Gracias Pablo. Gracias por la invitación al panel. Yo voy a tratar de presentar en estos minutos un poco los resultados de un estudio que hemos llevado a cabo en conjunto con justamente ACIET, Fundación Telefónica y CAF, que se refiere al estado de situación básicamente del ecosistema digital en América Latina. Lo que nos interesaba mucho era identificar cómo estaba la industria digital en la región, cuáles eran los elementos que estaban, digamos, frenando un poco el desarrollo de esta industria y cómo nos ubicábamos dentro de una cadena de valor que va desde la producción de estos servicios digitales hasta el usuario final. Pero como mencionaba Pablo en algún momento, quiero dar inicialmente un contexto en lo que se refiere a la conectividad de la región. Efectivamente, en los últimos años ha habido un avance muy significativo en lo que se refiere al acceso al Internet, sobre todo al acceso de banda ancha. Por ejemplo, del 2011 al 2014 hemos subido de tener alrededor de 40% de usuarios de Internet a más de la mitad, estamos alrededor de 50.1. En términos de hogares con acceso a Internet, también hemos pasado de un 28% a un casi 40%. Específicamente en lo que se refiere a banda ancha fija y a banda ancha móvil, hemos pasado, por ejemplo, en banda ancha fija de un 30% a un 38%, y en banda ancha móvil, que es el servicio, digamos, que más ha crecido en la región, hemos pasado de un 14% a un casi 50%, estamos alrededor de un 49%. Sin embargo, las brechas que existen entre la región y regiones más avanzadas prácticamente no se han modificado. En los servicios, en los factores que les mencionaba, por ejemplo, en usuarios de Internet, teníamos una brecha con los países de la OECD el año 2011 de alrededor de 32%. Ahora, el 2014, a pesar del avance que ha habido, estamos en una brecha de 31.7%. O sea, la brecha en sí no se ha modificado. Lo mismo en acceso a banda ancha fija, teníamos una brecha el 2011 con la OECD de alrededor de 43%, ahora estamos alrededor de 41%. Esto lo que nos está mostrando es que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo y que efectivamente tienen resultados positivos, las brechas no se están cerrando. En el único servicio donde sí hay un cierre importante de brecha es en el de banda ancha móvil, que efectivamente, como todos sabemos, es el medio preferido, digamos, en la región para acceder a este servicio. La brecha en este servicio ha bajado del 48% al 36%. En ese sentido, digamos, esta tecnología es muy importante y tiene que seguir impulsando, digamos, el acceso en la región. En cuanto a tarifas, como indicaba Pablo, también ha habido mejoras importantes. El 2010, en banda ancha fija, contratar un servicio de un mega estaba alrededor del 18% del PIB per cápita mensual. A marzo de este año estábamos alrededor de un 4%, es decir, había una reducción de alrededor de un 70-74% de las tarifas, y hemos hecho un análisis específico, por ejemplo, para el caso de Bolivia, que es el que más ha reducido su porcentaje, digamos, destinado de ingreso destinado a la contratación del servicio, y hemos visto, por ejemplo, que de esa reducción de tarifas, el principal componente es la disminución en sí de la tarifa, porque como estamos hablando de tarifas en términos reales, hay dos componentes. Uno, la mejora en los ingresos, y la otra, la caída en las tarifas efectivas. Y lo que hemos visto es que la caída en las tarifas es lo que explica más del 50% de esa mejora en la asequibilidad. Eso por un lado. En lo que se refiere, por ejemplo, a calidad de servicio, efectivamente han habido importantes avances en las velocidades de conexión.
Esta mañana un colega mío mencionó que estábamos en promedio alrededor de 9 megas en lo que es banda ancha fija. Sin embargo, lo que preocupa un poco es el porcentaje de conexiones de alta velocidad que se tienen en la región. Por ejemplo, si hablamos de conexiones a banda ancha de más de 4 megas, en general la mayor parte de los países están por debajo de un 30% de las conexiones existentes. Si hablamos de conexiones ofrecidas de 10 megas, ahí el resultado es bastante más bajo, estamos menos de un 3%. Entonces, este contexto de conectividad lo que nos muestra es que efectivamente hay mucho trabajo que hacer todavía en términos de infraestructura, de mejora del acceso y qué sé yo. Pero lo que quiero presentarles además es que como este desafío no se ha completado y tenemos mucho trabajo que hacer acá, se nos suma un desafío adicional que es el referido al desarrollo de la industria digital en la región. Esto lo que hace es evidentemente que tengamos que concentrarnos no únicamente en el tema de infraestructura, pero no descuidar este tema. En el estudio que les mencionaba que hemos elaborado con CAF, con ASIET y con la Fundación Telefónica, hemos encontrado varios elementos que son bien interesantes. Por ejemplo, hemos descrito cómo es la cadena de valor, digamos, cuáles son los diferentes eslabones, y se ha identificado que el eslabón de generación de servicios digitales, de contenidos y las plataformas de agregación son las que generan, digamos, mayor valor agregado. Y en la región lo que nosotros estamos haciendo es básicamente proveer un insumo de infraestructura. O sea, los servicios de telecomunicaciones lo que permiten es que esos servicios digitales que se están produciendo generalmente por empresas globales lleguen al usuario. Eso lo que nos ha mostrado es que hay una transferencia de recursos primero entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, justamente de la parte de los insumos de transporte hacia los eslabones de mayor valor agregado, y por otro, que es lo más importante, digamos, desde el punto de vista económico, hay una transferencia de recursos de la región hacia afuera. Entonces, en ese sentido, en la industria digital estaríamos replicando un modelo que ya lo conocemos, que es básicamente que la región provee insumos e importa servicios de valor agregado. Lo que nos ha movido bastante en este estudio es tratar de identificar cuáles son los elementos que han estado frenando el desarrollo de la industria digital en los países de la región. Bueno, por un lado, hay factores asociados al tamaño y al nivel de inversión que hacen las empresas globales, por ejemplo, en investigación y desarrollo, las estrategias que han tenido de integración vertical, lo que hace que dominancia que pueden tener en algunos segmentos los vayan ampliando a otros segmentos, y hemos encontrado otros elementos que son también estructurales, digamos, de los países de la región, como por ejemplo la baja capacidad de recursos humanos y el número limitado de recursos humanos que existen como para desarrollar una industria de estas características. Por otro lado, hemos visto que hay una ineficiencia en la asignación de recursos, por ejemplo, para proyectos de innovación. Entonces, de los factores de producción estamos viendo que hay problemas en capital y en trabajo. O sea, básicamente estamos con limitaciones muy importantes en los principales elementos que generan la producción de servicios digitales. Sumado a esto, hemos hecho un diagnóstico de cuál es el perfil de demanda de servicios digitales en la región y cuál es la oferta de estos servicios. En general, en la región, les voy a pasar algunas cifras, tenemos un perfil de consumo muy similar a los de regiones o países más desarrollados. Por ejemplo, en términos de promedio de horas mes de conexión a Internet, América Latina está alrededor de 22 horas por mes, siendo que el promedio en el mundo es de 22.8. Somos muy intensivos en el uso de redes sociales en la región. Por ejemplo, en América Latina, el porcentaje de usuarios de redes sociales respecto al porcentaje de usuarios de Internet está en el 78%, siendo que el promedio mundial es de 63%. Entonces, nosotros tenemos un perfil de consumo de país desarrollado, pero la oferta que tenemos es muy limitada. Hemos hecho una estadística de cuáles son los sitios más visitados justamente por los internautas en la región,
y de un ranking de los 10 principales, solo uno es generado en la región, que es básicamente Mercado Libre. Y lo que esto demuestra es que hay algunos elementos que nos permiten tener ventajas, por ejemplo, en temas de comercio electrónico. Entonces, ese es uno de los factores que hay que aprovechar para desarrollar justamente los mercados de servicios digitales. Otro elemento que se analiza de manera general, porque lamentablemente no hemos podido conseguir mayor información y mayor detalle, es cuál es el aporte que hace de forma directa y de forma indirecta los diferentes eslabones de la cadena de valor. Evidentemente hay que considerar el tipo de industria que es, sus características, si son intensivas en capital, en mano de obra, qué sé yo, pero hemos visto que el aporte directo más importante, por ejemplo, en temas de ingresos y en generación de empleo, lo hacen el eslabón de transporte, que es básicamente el que está referido a los servicios de telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones. Otro aspecto que se ha analizado es cuáles son los efectos o cuál es la contribución indirecta de los servicios digitales, y hemos visto que les voy a dar una cifra, que en temas de contribución indirecta estamos hablando de montos de, si no me equivoco, eran 26.000 millones, casi 27.000 millones en términos de Producto Bruto Anual de continente. O sea, esta es una industria muy importante de la cual no estamos participando, como les decía, en los eslabones que generan mayor valor agregado. En ese sentido, nuestro desafío como región y lo que presentamos en el libro es justamente trabajar en una política industrial integral que promueva estas industrias. Y en la CEPAL hemos hecho una propuesta en una reunión que tuvimos hace poco tiempo en México de tratar de generar un mercado único digital, un poco copiando el modelo europeo, lo que nos va a permitir tener escala y además a través de la armonización de algunos elementos regulatorios y normativos poder generar un mercado más fuerte a nivel regional y no, como les decía, replicar ese modelo de importación de servicios como lo hemos estado haciendo en tema de los bienes. Básicamente eso es lo que tengo que presentar. En todo caso estoy a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Pablo, quedan 10 minutos. Perfecto. Vamos, porque terminamos la posición, hacemos la ronda de consulta. Yo me quedo acá al que levante la mano la persona que quiera hacer la consulta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Esto ha sido un adelanto. Creo que vamos a preparar una presentación del libro que tú has mencionado, ojalá pronto, acá en Santiago de Chile, porque creo que es un estudio muy interesante que hemos realizado y bueno, ya lo presentaremos. De alguna manera, la CEPAL acuñó un concepto en los años 60, ¿no?, que era la sustitución de importaciones, era cómo éramos capaces de desarrollar una capacidad productiva en América Latina y poder competir, ¿no?, sobre todo en un contexto de industrialización. Pero de alguna manera estamos hablando de algo que es completamente distinto, pero que al mismo tiempo tiene elementos en común. Estamos actualmente transfiriendo riqueza a través del uso de Internet, de las aplicaciones y de los servicios al primer mundo. El 80%, más del 80% de la economía de Internet está basada en Estados Unidos, de hecho. Y en América Latina tenemos un rezago importante. Entonces, así como parafraseando aquello de los 60, tenemos que sustituir importaciones de servicios digitales, de alguna manera, y poder desarrollar una oferta latinoamericana de mayor valor. Creo yo que esa es un poco la invitación y uno de los desafíos importantes que tenemos hacia adelante. Tecnología, cómo somos capaces de vivir mejor, cómo somos capaces de generar mayor riqueza, cómo somos capaces de entender de mejor manera a la sociedad y cómo la sociedad además es capaz de aprovechar, ¿no?, internalizar, apropiarse de las tecnologías que están desarrollándose. Creo que es básicamente lo que se ha presentado desde 3 ópticas distintas en esta tarde. Entonces, en estos 10 minutitos que no tenemos más que eso, la invitación es que puedan hacer 3 preguntas, hagamos las preguntas inicialmente, y respondemos y ya también aprovechamos de hacerla cada uno una intervención de cierre respondiendo a las preguntas que se realicen. Entonces cada uno se presenta. Eso, nombre y nombre de empresa o la institución a la que pertenecen.
Mi nombre es Irán Meri de Corfo. Estoy a cargo de la vertical agro de los proyectos estratégicos. Tengo dos preguntas, una para el señor de estándares, don Sergio, y otra que es a la mesa o a la instancia abierta, que tiene que ver, por un lado, con la sustitución de importaciones. Por un lado, los dispositivos, llámese sensores o actuadores, etcétera, cómo, por un lado, con nuestra inteligencia, con nuestro, ¿cierto?, con nuestro valor agregado, permitir incorporar algoritmos, optimizaciones, mejoras en ellos, pero dado un estándar básico, porque la inventiva es potente acá en Chile en cuanto a crear ingenios, innovaciones, ¿cierto? Pero por un lado están probando con Arduinos, con cosas muy de prototipo muy básico. No son productos tal como se mencionó en la mañana, como algo, digamos, encapsulado como producto terminado. Entonces, cierto que recita todas las condiciones del rigor. Como los estándares, por un lado, y normas o protocolos nos pueden dar recomendaciones, sugerencias, cuál es la base mínima para poder nosotros, por ejemplo, tanto en agricultura, que es mi caso, de precisión, construir estos dispositivos para los dolores en nutrición, en enfermedades, que son no solo el tema del riego, ¿cierto?, que con la humedad y con la temperatura o conductividad eléctrica podemos hacer mejoras telecomandadas o con telemetría o teledetección. Entonces, en realidad esa es la pregunta. Vale, muchas gracias, creo que es muy interesante porque, claro, hablamos de ciudad, pero también nos olvidamos que una parte todavía importante de nuestra población vive en el campo y por lo tanto las actividades agrícolas también están permeadas, la comunidad, cómo se desarrollan, las tecnologías asociadas a ello y las oportunidades económicas también tienen mucho que ver. Si tenemos dos preguntas más del público y así ya nuestros panelistas hacen una última intervención de cierre respondiendo en particular las preguntas que se reciban. ¿Alguna pregunta? Sí, acá adelante, por favor. Acá primero porque dale, ahí están las dos preguntas, perfecto. Tienen bastante relación con lo que acaba de preguntar el colega. Y tiene que Gastón Becker de Sixbel, una empresa nacional que se dedica al área de telecomunicaciones, básicamente. Para Sergio, básicamente, hablando de la IoT, y que alguien por ahí dijo que de una u otra forma la IoT atrasaba los procesos del resto de los organismos estandarizadores. En el mundo de M2M, IoT, Internet of Everything o como sea, existe no una empresa, otro organismo estandarizador que se llama OneM2M, que está formado por los 8 países más importantes que son parte de la IoT naturalmente, como ARIB, China, está Corea, está Japón, están esos países. Acontece que OneM2M ya, y a través del ETSI, que es el organismo estandarizador europeo para las telecomunicaciones, y por otro lado, del ETSI depende, 3GPP depende del ETSI, que norma, ¿no es cierto?, toda la parte
LTE el día de hoy, están en el release 13, etc. Ya tienen un estándar, ya publicaron el primer estándar en abril de este año. Y la otra pregunta que también me deja a veces bastante perplejo es por qué la IUT cobra por los estándares, siendo que ETSI y 3GPP son de libre disposición. La otra pregunta. Muy buenas, mi nombre es Francisco Morcillo, soy consultor en proyectos de ciudades inteligentes y quería preguntar a la primera intervención, todo lo que tiene que ver con los estándares sociales, por decirlo de alguna manera, que francamente me parece interesante ese enfoque porque creo que es una clave fundamental, porque no hay que esperar a que todos los proyectos haya grandes plataformas y grandes sensorizaciones, hay que aprovechar los recursos que existen ya en el terreno. Y la pregunta concreta era qué grado de estandarización de esos datos, porque está claro que luego se interviene con una serie de algoritmos, pero hay que homogeneizar un poco la información y lo que es más importante, plantear los flujos, porque no solamente hay que entender en el contexto en el que se reside, sino también el movimiento, quién viene, quién reside, el ciudadano que visita, las comunidades. Entonces, un poco profundizar un poco hacia dónde está esa estandarización o cómo están trabajando con esos sensores sociales. Muchísimas gracias. ¿Aló? Bueno, respecto a estándares, por supuesto, como este es un tema nuevo, no hay nada, digamos. Lo que sí hay mucho trabajo respecto de cómo procesar, cómo etiquetar, y que básicamente no podríamos ir con el estándar Open Data para estandarizar los datos, dejarlos abiertos, pero más que eso, no hay. ¿De acuerdo? Es un campo fértil que por el momento está muy atrás, digamos, respecto al grado de desarrollo. Ahora, respecto a la pregunta de Corfo, y que también está relacionada con esto de los estándares, yo pienso que, por lo menos en Chile, el tema de la innovación, etcétera, es un problema sistémico, en el sentido de que si uno va a la academia, ¿qué significa ser un súper exitoso académico que desarrolla toda una carrera? Es precisamente lo contrario a la innovación y hacer aportes a su entorno inmediato de sociedad, porque generalmente es un enfoque basado en la ciencia básica, en que la métrica de éxito está medida en términos de cuántas publicaciones pones afuera versus cuántos proyectos, pero proyectos de corte más que no llegan al prototipo, son más de ciencia básica. Entonces, ahí es donde hay un problema país, pienso yo, que es relevante atacar, o sea, poner los incentivos adecuados, sobre todo en las nuevas generaciones de académicos, ¿ya? Entonces, pienso yo que está bien, o sea, hay esfuerzos, ¿de acuerdo? Pero hay que, de alguna manera, tener mirada país y atacar la raíz de los problemas, ¿no? Eso es mi visión. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar con la pregunta de Corfo. El trabajo de estandarización que se hace en la UIT ya se está haciendo para el Internet de las Cosas en sectores verticales. El sector agrícola, agropecuario, se está trabajando en eso, se está trabajando en esos estándares. Y en realidad lo que les anticipé de alguna manera y en lo que le quiero insistir es en que ustedes desde Corfo pueden participar con sus ideas, con sus propuestas en el trabajo de la comisión de estudio. ¿Cómo se hace eso? En principio, la contraparte de la UIT en el gobierno chileno es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Pero les quiero compartir el caso de la Argentina, lo que hizo el gobierno de la Argentina, donde nuestra contraparte era la Secretaría de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones en su momento, ahora se modificó el ente, pero no importa, convocó a las universidades. Convocó a las universidades o, así como podría ser la Subtel conversando con Corfo, para ver, por un lado, qué temas de los que se tratan en la UIT le podían interesar a las universidades, pero también para compartir los temas que se discuten en la UIT, que son interés de ese sector del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones, acá podría ser de la Subtel. El resultado fue que la Secretaría de Comunicaciones de Argentina financió la participación por un año de las universidades
como miembros, como entidades académicas, en el trabajo de las comisiones de estudio que les resultaban de interés. Eso tiene un costo que es menor a 2.000 francos suizos. Hoy por hoy, a diferencia de lo que era hace algunos cuantos años, hay participación remota. Estuvimos hablando con las universidades de Argentina y la verdad es que les ha funcionado. Ellos están participando, están poniendo sus ideas, están compartiendo sus ideas con expertos de todo el mundo en estas comisiones de estudio que están tratando el tema al máximo nivel y tienen la posibilidad de cotejarlas, de chequearlas, de ponerlas a prueba y están haciendo un trabajo que les sirve tanto a las universidades como al gobierno. Eso en el caso de Argentina y lo comparto como una idea que puede ser eventualmente repetida acá en Chile o en cualquier otro lado y puede ser repetida por universidades o por corporaciones como la Corfo o por cualquier entidad que tenga interés en participar y que puede contribuir también con su gobierno nacional en el desarrollo de este tipo de asuntos, en particular de normalización, que como les decía, me parece muy importante. Con respecto al trabajo que se hace en otros organismos de estandarización, también se los dije muy por encima, la OIT trata y de hecho tiene acuerdos de cooperación con casi todos los organismos de estandarización. Se trabaja con ellos, la idea es obviamente no estar haciendo el mismo trabajo en paralelo en todos lados. Nosotros tratamos de invitarlos y de que traigan y aporten su conocimiento al trabajo de la UIT. Y con respecto al cobro de las recomendaciones, eso dejó de ser hace por lo menos 5 años. No sé si han tenido oportunidad de buscar las recomendaciones, pero hace si no me equivoco, fue en una asamblea de plenipotenciarios, que es el principal organismo de decisión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se decidió por la gratuidad de las recomendaciones, es decir, que hoy son de libre acceso y disponibilidad para quien las quiera utilizar, quien las quiera estudiar o quien las quiera aprovechar. Me parece que con eso contesté, pero quedo a disposición. Pablo, 1 minuto, por favor. Bueno, brevemente, gracias por lo del tema de sustitución de importaciones. Eso me permite aclarar un poco cuál es el enfoque. Cuando se hablaba en los 60 de sustitución de importaciones, se asociaba más a esa política, a una política de proteccionismo. En este caso, en absoluto. Más bien de lo que se trata es de generar las condiciones en la región como para poder insertarnos en un mercado global y competir con estas empresas que obviamente están produciendo estos servicios de mayor valor agregado. Como seguramente vamos a presentar más adelante, uno de los temas que hay que discutir es la regulación que está asociada a este tipo de servicios que en la región todavía no está lo suficientemente desarrollada como para equilibrar las condiciones de los productores regionales versus estos productores globales. Entonces ese tema yo creo que vale la pena discutirlo en más detalle, pero lo que quería aclarar es que sustitución de importaciones es un enfoque totalmente diferente en el sentido del proteccionismo al que se refería en esos años. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al público que nos ha acompañado esta tarde. Obviamente a nuestros panelistas, creo que hemos tenido un panel realmente muy interesante, con aproximaciones distintas, a diferencia de aquellos paneles, y no quiero referirme a ninguno de la competencia, de los paneles de la competencia, digo, donde se repiten un poco las mismas cosas. Acá hemos tenido 3 aproximaciones distintas para abordar el desafío de Internet de las Cosas, el desarrollo del ecosistema digital. Así que, pues sin más, le pido al público presente un aplauso a nuestros panelistas y muchas gracias por su participación.